Ahora agradezco al coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, nos tome la llamada para platicar unos minutos sobre el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que se firmó ayer en la residencia oficial de Los Pinos. Buenos días, diputado Martínez Neri, qué gusto platicar con usted. Hola Martín, muy buenos días, para servirte. Gracias. Diputado, ¿qué opinión le merece este acuerdo? Ayer hubo muchas declaraciones en la Casa Presidencial de Los Pinos y ¿realmente esto protegerá la economía familiar? Mira, yo parto de la idea, como muchos mexicanos, de que el anuncio hecho ayer más bien pareciera un conjunto de posturas para campaña presidencial y profundamente demagógico, más que un conjunto de medidas que efectivamente se toman, porque hay un lenguaje de inexactitud que nos permite observar que mucho de lo que se dice no se va a cumplir. Hay cosas inclusive inasibles, como el hecho de que se actuará en el momento en que los precios sean exagerados o excesivos. Bueno, en función de qué se está hablando, de exagerado, de excesivo, cuáles son las medidas tope, etcétera. O sea, hay, a mi modo de ver, un lenguaje simplemente especulativo de lo que se podría hacer, pero no se toman medidas concretas, específicas, aunque en el caso del salario sí se insinúa, pero no es suficiente. Me parece que en el caso de la disminución del salario, no solamente debe ser el 10%, la diferencia entre lo que percibe la gente común y corriente y lo que se percibe en las altas burocracias del país, sí, en las cámaras de diputados, de senadores, etcétera, son los ofensivos. Entonces, yo creo que en ese sentido debiera hablarse de porcentajes mucho mayores. Ahora, hay temas que no se tocan, esas pensiones de los expresidentes, que si bien es cierto que no resolverían el problema, pues son ofensivas también. No tienen por qué recibir los expresidentes las pensiones que están recibiendo, en absoluto. Por otra parte, debiera hablarse efectivamente de un incremento de salario y no una especulación consistente en el sentido de que se impulsará la revisión del salario. No, yo pienso que se tiene que hablar ya de una revisión profunda, específica, con tiempos, con fechas, porque si no simplemente queda todo esto en la demagogia. Hay casos, como el caso de los gastos suntuarios de comunicación social del gobierno, que son altísimos y desde luego pues esto no puede ser, no puede seguir. Claro. Ahora, ¿cuándo, diputado Martínez Neri, cuándo se van a sumar también otros actores de la vida política del país? Porque todo se lo echamos al Ejecutivo, pero ¿qué tal ustedes allá en la Cámara de Diputados? ¿O qué tal nuestros ministros de la Corte y el Poder Judicial? Es decir, yo creo que esto requiere de una reingeniería financiera en todos los órdenes de la vida política de este país, ¿no? Definitivo, yo creo que tendremos que entrar a esa etapa. Hay que terminar con privilegios, hay que terminar con esos bonos, hay que terminar con esas prestaciones que son excesivas y que tiene que renunciarse a ellas, pero tiene que hacerse en serio. Yo, la verdad, estaría en la lógica de invitar como presidente de la Junta de Coordinación Política a las demás fracciones parlamentarias para que le entremos a este asunto, para que se acaben estos privilegios y efectivamente a partir de ello pueda hablarse ya con autoridad, porque si no, sí, también son especulaciones. Creo que los dos poderes restantes, aparte del Ejecutivo, tienen que hacer su papel y tienen que hacerlo en serio. Y pediría también a la ciudadanía en ese sentido que impulse, que presione para que no haya ya salidas, porque aquí, por desgracia, los grupos mayoritarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, son los que toman las decisiones y en un momento dado una postura como la que estoy planteando en este momento puede naufragar en el sentido de quedarse como tal. ¿Por qué? Pues Porque sí, a la hora buena, a la hora del voto, pues no salen adelante precisamente por la limitación en el número de ellos. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar sobre la base de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial entren en una etapa efectivamente de reingeniería, que se replanteen algunas cuestiones fundamentales de su gasto y desde luego que sean el ejemplo a seguir para que se pueda hablar con efectiva autoridad.
Pues sí, sí, porque la gente ya no cree, ¿eh? La gente ya no les cree, escucha uno mensajes por aquí, mensajes por allá, pregunta uno a los ciudadanos y lo primero que nos dicen los ciudadanos, no, ¿cómo le vamos a creer a alguien que nos dice una cosa y se comporta de otra forma, ¿no? Exacto. Yo creo que tenemos que entrar a una etapa de profunda seriedad. Empieza el Congreso sus funciones el día 1 de febrero y entre otras cosas yo creo que cada una de las acciones parlamentarias tiene que ir adoptando una postura tal que permita el consenso. Hay cosas que deben abandonarse completamente y que tienen que ver con los privilegios que se reciben tanto en las cámaras como en el Poder Judicial. Bueno, en conclusión, don Francisco, ¿usted no le ve futuro a este acuerdo firmado ayer? No, definitivamente no. Ya los precios están encima. Es decir, ya no hay contención. Ya la tortilla subió, ya los alimentos están subiendo, el transporte desde luego. Por otra parte, pues hay que tomar en cuenta que no toda la iniciativa privada está formando parte de entre comillas, pacto, y que pues en ese sentido pues no se puede hablar de una uniformidad ni se puede hablar de una contundencia en el éxito de un programa. ¿Y sabe qué está pasando, diputado? Que de manera extraoficial suben las cosas. Oficialmente nadie ha autorizado, por ejemplo, un aumento en el transporte público de la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, pues ayer muchas personas, a mí en lo personal, me dijeron que ayer les empezaron a cobrar más en el transporte y si no lo paga, pues simplemente no toma usted el transporte y lo bajan. Y las autoridades, ¿y las autoridades dónde están? O por un lado para decretar un incremento consensado o para impedir que se den incrementos que no han sido autorizados, ¿no? Sí, definitivamente. Es imposible, prácticamente hablando, para la burocracia actual de poder impedir este tipo de acciones. Se necesitarían cientos de miles de inspectores para estar vigilando esto. Entonces, ya el asunto de los precios está encima, ya lo que se necesitan son verdaderas medidas de contención, pero ejemplificativas, y que se den a conocer acciones en tiempos, en formas y en cifras. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes como legisladores frente a esto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar en casa para tener autoridad moral para hablar, es terminar con privilegios. Yo creo que es lo que tiene que hacerse. Hay ahí asuntos relacionados con el uso de automóviles, con el uso de teléfonos, con vales de gasolina, con seguros. Hay una serie de cosas que tienen que terminarse y desde luego la revisión de la dieta. Yo creo que hay que revisar la dieta y hay que revisar los sueldos de la altísima burocracia. Bueno, pues vamos a estar pendientes, ya pronto reanudan actividades allá en la Cámara, ¿no? Así es, el día 1 de febrero bueno, empieza el siguiente periodo de sesión. Pues vamos a estar atentos porque ahora sí van a tener mucho trabajo y ojalá que estén a la altura de lo que hoy exigen los tiempos inéditos que está viviendo el país. En eso estaremos, Mati. Gracias, diputado. Buen día. Gracias a ti. Buenos días. Muchas gracias. Bueno.